Buenos días, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar nuestra última sesión de la unidad número 8, cuarto bimestre. La sesión número 7, la guerra contra España, del año 1862 al 1866. Vamos a ver que durante la guerra contra España, quien asume la presidencia en 1862 en el Perú fue Miguel de San Román. Su gobierno fue realmente corto porque él falleció en el año de 1863 cuando Juan Antonio Pezet, su vicepresidente, tomó el mando de gobierno y tuvo que enfrentar el conflicto con España. ¿Cuáles fueron las causas? Dentro de las principales causas del conflicto tenemos lo siguiente. España no había reconocido la independencia del Perú. El Estado peruano no había pagado la deuda a España por sus gastos durante el proceso de independencia, tal como se había establecido en la capitulación de Ayacucho. La corona española pretendía apoderarse de la riqueza de las islas guaneras. Entonces este conflicto se inició cuando la expedición científica, una escuadra española con fines científicos, llegó a nuestras costas en el año de 1863, las cuales tenían pretensiones de apropiarse del guano, pero para hacerlo necesitaban algún pretexto. ¿Cuál fue el pretexto? Cuando la expedición iba rumbo a Panamá, se produjo el incidente de la hacienda Talambo, en Chiclayo, Lambayeque, de propiedad del hacendado Manuel Salcedo, durante el cual un trabajador español fue asesinado y otros 4 quedaron heridos. Esto sucedió el 4 de agosto de 1863. ¿Y cómo se llevó a cabo o se desarrolló la guerra? Vamos a ver que la expedición, ya enterada de la agresión, retorna al Callao para efectuar un reclamo diplomático por el atentado en contra de los súbditos de la corona española. Y es ahí el almirante Luis Hernández Pinzón presenta a Eusebio Salazar y Mazarredo como comisario regio, especial extraordinario de España en el Perú, es decir, representante de quién, de la reina Isabel II en sus colonias, ¿no? Ante tal acreditación, vamos a ver que el gobierno peruano lo acepta como agente de gobierno español, pero le rechaza el título de comisario regio, porque el Perú ya no era colonia de España. Entonces, por ello, la expedición científica, ahora convertida en una escuadra española, ocuparon las islas de Chincha en 1864, izando la bandera española en las mismas y esperando algún tipo de beneficio. El gobierno peruano envió al coronel Francisco Bolognesi a Europa para adquirir barcos, dentro de los cuales estaban el Huáscar, Independencia y Unión, mientras los españoles reforzaron su posición con la llegada de Berenguela, Villa de Madrid, Blanca, Almanza y la fragata acorazada Numancia. Y vamos a ver un tratado, el Tratado Vivanco-Pareja, donde el presidente Pezet busca una solución pacífica. El resultado de este altercado fue la firma de este tratado, Vivanco-Pareja, en el año de 1865, el cual fue considerado un indulto para el Perú porque se prometía a pagar 3 millones de pesos por la devolución de las islas de Chincha, reconocer y aceptar pagar la deuda de la independencia con España, aceptar el título de comisario regio especial extraordinario de España en el Perú, de Eusebio Salazar, y las críticas no se hicieron esperar por este tratado, y ese mismo año Mariano Ignacio Prado inició una rebelión en Arequipa y tomó el poder junto con su ministro José Gálvez, quienes se prepararon para la guerra.
Vamos a ver un combate también dentro del desarrollo de la guerra con el capitán navío chileno Juan William Rebolledo, jefe de la escuadra aliada peruano-chilena. Se inicia el conflicto del combate de Actao, en donde estos países se unen para acabar con el enemigo el 7 de febrero de 1866. No hubo víctimas que lamentar porque fueron avisados de antemano para abandonar sus hogares. Luego tenemos el combate de 2 de mayo, que se da el 25 de abril de 1866, cuando la escuadra española fondea en la isla San Lorenzo. El 2 de mayo de 1866 se dio un combate a las 12 horas. A los 55 minutos se iniciaban las acciones en las cuales una explosión destruye la Torre de la Merced, muriendo el ministro de Guerra José Gálvez. Luego de 5 horas, las naves españolas se retiran de la isla San Lorenzo para luego ir rumbo a las Filipinas y de ahí a España. Como consecuencia de todo el desarrollo de la guerra y de los combates, la consecuencia más importante de la guerra contra España es que el Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia frente a los intentos neocolonialistas de España. ¿Qué personaje, vamos a ver en el Hoy Aprendí, qué personaje fue enviado a Europa para adquirir nuevos barcos? Ahí lo tenemos que desarrollar, ¿no? ¿Quién fue a quien mandaron a conseguir los nuevos barcos? Bien, ahí vamos a escribir Francisco Bolognesi, ¿cierto? ¿Y cuál fue la consecuencia de la guerra contra España? Que el Perú y los países latinoamericanos consolidaron su independencia, ¿no? Completar con el nombre del personaje que corresponde. ¿Quién era propietario de la hacienda Talambo? Manuel Salcedo. Fue acreditado como comisario regio Eusebio Salazar, ¿verdad? ¿Y quién murió en el combate 2 de mayo? José Gálvez. Juego y aprendo. Tenemos que completar. Murió en el combate de 2 de mayo José Gálvez. Fueron las embarcaciones peruanas adquiridas en Europa. Tenemos el Huáscar, la Independencia y la Unión. Mariano Ignacio Prado se rebeló en Arequipa y el incidente de la hacienda de Talambo ocurrió en el departamento de Lambayeque, ¿verdad? En Chiclayo. Luego tienen una lectura del Peruanito Informador, donde nos habla de la guerra contra España, lo cual ustedes van a leer y van a responder a esas 2 preguntas. Bien, y eso sería todo. Muchas gracias.